Capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo de que tengo una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Porque preferiría que yo mismo fuera separado del Cristo como un hombre maldito, si de esa forma ayudara a mis hermanos, mis parientes carnales, los israelitas. A ellos les pertenecen la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la ley, el servicio sagrado y las promesas. A ellos les pertenecen los patriarcas, y de ellos descendió el Cristo. Que Dios, que está por encima de todo, sea alabado para siempre. Amén. Sin embargo, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son realmente Israel. Tampoco son todos hijos por ser descendencia de Abraham, sino que es como está escrito: por medio de Isaac vendrá lo que será llamado tu descendencia. Es decir, los descendientes naturales no son realmente los hijos de Dios. Más bien son los hijos de la promesa los que son considerados como descendencia. Porque esta fue la promesa: por estas fechas vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo se hizo en esa ocasión, sino también cuando Rebeca concibió gemelos de un solo hombre, nuestro antepasado Isaac. Cuando ellos todavía no habían nacido, ni habían hecho nada bueno ni nada malo, para que el propósito de Dios de escoger a alguien siguiera dependiendo de aquel que llama y no de las obras, se le dijo a ella: el mayor será esclavo del más joven. Como está escrito: amé a Jacob, pero odié a Esaú. Entonces, ¿qué diremos? ¿Es Dios injusto? Claro que no. Porque le dice a Moisés: le mostraré misericordia a quien yo quiera mostrarle misericordia, y le mostraré compasión a quien yo quiera mostrarle compasión. Por tanto, no depende del deseo de una persona, ni de sus esfuerzos, sino de Dios, que muestra misericordia. Porque cierto pasaje de las Escrituras le dice al faraón: te he dejado vivir por esta razón, para demostrar mi poder en tu caso y para que se proclame mi nombre por toda la tierra. Así que él le muestra misericordia a quien desea, pero deja que quien él desea se haga terco. Sin embargo, tú me dirás: ¿por qué él todavía acusa a las personas? ¿Acaso puede alguien ir en contra de su voluntad? Pero ¿quién eres tú, un simple hombre, para contestarle a Dios? ¿Acaso el objeto moldeado puede decirle al que lo moldeó: ¿por qué me hiciste así? ¿Es que no tiene el alfarero el derecho de hacer con la misma masa de barro una vasija para un uso honroso y otra para un uso deshonroso? ¿Y qué si Dios, aunque quería demostrar su ira y dar a conocer su poder, toleró con mucha paciencia a vasijas de ira hechas para ser destruidas? ¿Y qué si lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre vasijas de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, es decir, nosotros, a quienes llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre la gente de las naciones? Es como él dice también en Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré amada a la que no era amada. Y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios vivo. Además, Isaías proclama sobre Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un resto será salvado. Porque Jehová hará un ajuste de cuentas sobre la tierra, de forma completa y sin demora. Y como Isaías también predijo: si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado una descendencia, habríamos llegado a ser como Sodoma y nos habríamos parecido a Gomorra. Entonces, ¿qué diremos? Que gente de las naciones, aunque no buscaba la justicia, alcanzó la justicia que se obtiene por la fe. Pero Israel,
aunque buscaba una ley de justicia, no logró alcanzar esa ley. ¿Por qué razón? Porque ellos no la buscaron por la fe, sino por las obras. Tropezaron con la piedra que hace tropezar, como está escrito: Miren, pongo en Sión una piedra que hace tropezar y una roca que ofende, pero el que ponga su fe en ella no será decepcionado. Capítulo 10. Hermanos, lo que en realidad deseo de corazón, y le ruego a Dios, es que ellos sean salvados. Porque doy fe de que tienen devoción por Dios, pero no se basa en conocimiento exacto. Al no conocer la justicia de Dios y tratar de establecer la de ellos, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley, para que todo el que demuestre fe alcance la justicia. Hablando de la justicia que se alcanza por la ley, Moisés escribe: El hombre que hace estas cosas vivirá gracias a ellas. Pero la justicia que se obtiene por la fe dice: No digas en tu corazón quién subirá al cielo, o sea, para hacer bajar a Cristo. Tampoco digas: ¿quién bajará al abismo? O sea, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más bien, ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu propia boca y en tu propio corazón. Es decir, la palabra de la fe que nosotros predicamos. Porque si con la boca declaras públicamente que Jesús es el Señor y con el corazón demuestras fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvado. Porque con el corazón se demuestra la fe que lleva a la justicia, pero con la boca se hace la declaración pública que lleva a la salvación. Pues un pasaje de las Escrituras dice: Nadie que ponga su fe en Él será decepcionado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Todos tienen el mismo Señor, que es generoso con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvado. Sin embargo, ¿cómo lo invocarán si no han puesto su fe en Él? ¿Y cómo pondrán su fe en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo irán sin alguien que predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Tal como está escrito: Qué hermosos son los pies de los que declaran buenas noticias de cosas buenas. Sin embargo, no todos hicieron caso a las buenas noticias, pues Isaías dice: Jehová, ¿quién ha puesto su fe en nuestro mensaje? De modo que la fe sigue al mensaje que se oye, y el mensaje que se oye llega por medio de la palabra acerca de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no oyeron? Claro que sí, porque por toda la tierra salió su sonido, y hasta el último rincón de la tierra habitada salió su mensaje. Pero yo pregunto, ¿es que Israel no sabía? Para empezar, Moisés dice: Provocaré sus celos usando a los que no son una nación. Provocaré su furia violenta usando una nación insensata. Pero Isaías se llena de valor y dice: Los que no me buscaban me encontraron. Los que no preguntaban por mí llegaron a conocerme. En cambio, de Israel dice: Todo el día tuve mis manos extendidas hacia un pueblo desobediente y terco. Capítulo 11. Así pues, yo pregunto, ¿es que Dios rechazó a su pueblo? Claro que no. Pues yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que dirigió su atención primero. ¿No saben lo que dice cierto pasaje de las Escrituras sobre Elías cuando se queja de Israel a Dios? Jehová, han matado a tus profetas y han demolido tus altares. Solo quedo yo, y ahora tratan de quitarme la vida a mí. Sin embargo, ¿cuál fue la declaración divina? Todavía me quedan 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Del mismo modo, también en este tiempo hay un resto escogido por bondad inmerecida.
Ahora bien, si son escogidos por bondad inmerecida, ya no es por obras. De lo contrario, la bondad inmerecida ya no sería bondad inmerecida. Entonces, ¿qué? Israel no consiguió lo que sigue buscando con tanto empeño, mientras que los escogidos sí lo consiguieron. Los demás se hicieron insensibles, tal como está escrito. Hasta el mismo día de hoy, Dios les ha dado un espíritu de sueño profundo, ojos que no ven y oídos que no oyen. David también dice, que su mesa se convierta en un lazo, una trampa, un obstáculo y un castigo para ellos. Que sus ojos se nublen para que no vean, y haz que siempre tengan que doblar sus espaldas. Por lo tanto, yo pregunto, ¿es que ellos tropezaron y cayeron sin posibilidad de recuperarse? Claro que no. Pero debido a su paso en falso, gente de las naciones puede salvarse, y esto es para provocar sus celos. Ahora bien, si su paso en falso enriquece al mundo, y su disminución enriquece a gente de las naciones, ¿cuántas más riquezas habrá cuando su número esté completo? Ahora les hablo a ustedes, los que son gente de las naciones. En vista de que soy apóstol a las naciones, le doy gloria a mi ministerio para ver si de algún modo puedo provocar los celos de mi propio pueblo y salvar a algunos de ellos. Porque si rechazarlos a ellos supone una reconciliación para el mundo, ¿qué supondrá aceptarlos? ¿No supondrá que pasen de la muerte a la vida? Además, si la parte de la masa que se toma como primicias es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Sin embargo, si algunas ramas fueron arrancadas, y tú, que eres un olivo silvestre, fuiste injertado entre las otras, y participas de la rica raíz del olivo, no trates con arrogancia a las ramas. Y si las tratas con arrogancia, recuerda que tú no sostienes a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Entonces dirás, algunas ramas fueron arrancadas para que yo fuera injertado. Es cierto. Ellas fueron arrancadas por su falta de fe. Pero tú estás de pie por la fe. En vez de ser arrogante, teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Así que piensa en la bondad y en la severidad de Dios. Él es severo con los que cayeron, pero es bondadoso contigo, siempre y cuando permanezcas en su bondad. Si no, tú también serás cortado. Y ellos también, si abandonan su falta de fe, serán injertados, pues Dios puede injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de un olivo que es silvestre por naturaleza, y fuiste injertado contrario a lo que es natural en un olivo cultivado, con mucha más razón serán injertadas las ramas naturales en su propio olivo. Hermanos, no quiero que desconozcan este secreto sagrado a fin de que no se vuelvan sabios a sus propios ojos. Parte de Israel ha quedado insensible hasta que entre el número completo de gente de las naciones, y así todo Israel será salvado. Tal como está escrito, el libertador saldrá de Sión y apartará de Jacob las prácticas irreverentes. Y este es mi pacto con ellos cuando elimine sus pecados. ¿Cierto? En lo relacionado con las buenas noticias, ellos son enemigos para beneficio de ustedes. Pero en lo relacionado con la elección de Dios, ellos son amados a causa de sus antepasados. Porque Dios no se arrepentirá de sus regalos ni de su llamada. Ustedes fueron en un tiempo desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia debido a la desobediencia de ellos. De igual modo, ellos ahora han sido desobedientes, y como resultado, se les ha mostrado misericordia a ustedes, a fin de que a ellos también ahora se les pueda mostrar misericordia. Porque Dios hizo que todos fueran prisioneros de la desobediencia para poder mostrarles misericordia a todos. Oh,
Qué profundas son las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué inexplicables son sus juicios e inexplorables sus caminos. Porque ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová? ¿O quién se ha convertido en su consejero? ¿O quién le ha dado algo a Dios primero para que Él tenga que darle algo a cambio? Porque todas las cosas vienen de Él, y son por Él y para Él. A Él vaya la gloria para siempre. Amén. Capítulo 12. Por lo tanto, hermanos, les suplico por la compasión de Dios que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y que agrade a Dios. Así darán un servicio sagrado con su capacidad de razonar. Y dejen de amoldarse a este sistema. Más bien, transfórmense renovando su mente, para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por la bondad inmerecida que se me ha mostrado, le digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense de un modo que demuestre buen juicio, según la medida de fe que Dios le haya dado. Porque tal como en un solo cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en unión con Cristo, pero individualmente somos miembros que nos pertenecemos unos a otros. Así que tenemos distintos dones según la bondad inmerecida que se nos ha mostrado. Si es el de profetizar, profeticemos según la fe que se nos ha dado. Si es el de servir a los demás, esforcémonos al máximo en este ministerio. Si alguien tiene el don de enseñar, que enseñe. El que anima, que anime. El que da, que lo haga con generosidad. El que dirige, que lo haga con diligencia. El que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Que su amor no sea hipócrita. Detesten lo que es malo. Apéguense a lo que es bueno. Con amor fraternal, muéstrense tierno cariño. Tomen la iniciativa de honrarse unos a otros. Sean trabajadores, no holgazanes. Que el Espíritu los llene de fervor. Sean esclavos de Jehová. Alégrense por la esperanza. Aguanten cuando tengan dificultades. Perseveren en la oración. Compartan lo que tienen con los santos según las necesidades de ellos. Sean siempre hospitalarios. Siempre bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Tengan hacia los demás la misma actitud que tienen hacia ustedes mismos. No se concentren en cosas grandiosas, sino déjense llevar por cosas humildes. No se vuelvan sabios a sus propios ojos. No devuelvan mal por mal a nadie. Tengan en cuenta lo que toda la gente piensa que está bien. Si es posible, hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Amados, no se venguen, sino cédanle el lugar a la ira. Porque está escrito: Mía es la venganza, yo les daré su merecido, dice Jehová. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber. Porque haciendo esto, amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Capítulo 13. Que todos se sometan a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que existen han sido colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se ha puesto en contra del orden establecido por Dios. Los que se han puesto en contra de este orden recibirán su condena. Los que hacen cosas buenas no tienen miedo de los que gobiernan, pero los que hacen cosas malas, sí. Así que,
¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Entonces sigue haciendo el bien y recibirás sus alabanzas, pues está al servicio de Dios para tu beneficio. Pero si estás haciendo cosas malas, ten miedo, porque la autoridad no lleva la espada sin motivo. Está al servicio de Dios para ejecutar venganza y castigar al que practica cosas malas. Por lo tanto, es necesario que ustedes se sometan, y no solo por causa del castigo, sino también por causa de su conciencia. Por eso ustedes también pagan impuestos, pues los que gobiernan son siervos públicos de Dios que prestan este servicio constantemente. Denles a todos lo que les corresponde. Al que pide impuesto, el impuesto. Al que pide tributo, el tributo. Al que pide temor, dicho temor. Al que pide honra, dicha honra. No le deban nada a nadie excepto amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos, no cometas adulterio, no asesines, no robes, no codicies, y cualquier otro mandamiento que haya, se resumen en estas palabras: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. El amor no le hace nada malo al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan esto también porque ustedes conocen el tiempo en el que estamos. Saben que ya es hora de que despierten del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando nos hicimos creyentes. La noche está muy avanzada. El día está cerca. Así que quitémonos las obras de la oscuridad y vistámonos con las armas de la luz. Comportémonos decentemente como si fuera de día. Nada de fiestas descontroladas ni borracheras. Nada de relaciones sexuales inmorales, ni conducta descarada. Nada de peleas ni celos. Más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no estén haciendo planes para satisfacer los deseos de la carne. Capítulo 14. Reciban con gusto al que tiene debilidades en su fe, pero no juzguen cuestiones de diferencias de opinión. Puede que un hombre tenga fe para comer de todo, pero que otro, que es débil, solo coma vegetales. Que el que come no desprecie al que no come, y que el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido con gusto. ¿Quién eres tú para juzgar al sirviente de otro? Es asunto de su amo que él se mantenga en pie o que caiga. De hecho, él se mantendrá en pie porque Jehová puede mantenerlo en pie. Un hombre considera que un día es más importante que los demás, mientras que otro considera que todos los días son iguales. Cada uno debe estar completamente convencido en su propia mente. El que celebra el día, lo celebra por Jehová. Del mismo modo, el que come lo hace por Jehová, pues le da gracias a Dios, y el que no come también lo hace por Jehová, y sin embargo, le da gracias a Dios. De hecho, ninguno de nosotros vive solo para sí mismo, ni ninguno muere solo para sí mismo. Porque si vivimos, vivimos para Jehová, y si morimos, morimos para Jehová. Así que tanto si vivimos como si morimos, le pertenecemos a Jehová. Porque Cristo murió y volvió a vivir con este fin, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero ¿por qué juzgas tú a tu hermano? ¿O por qué también desprecias a tu hermano? Pues todos estaremos de pie ante el tribunal de Dios. Porque está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice Jehová, toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua reconocerá públicamente que soy Dios. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo a Dios. Por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, estén decididos a no poner ningún estorbo ni obstáculo delante de un hermano. Soy consciente y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es impuro en sí mismo. Solo cuando un hombre considera que algo es impuro,
entonces es impuro para él. Por eso, si ofendes a tu hermano por lo que comes, ya no sigues el camino del amor. No eches a perder con lo que comes a aquel por quien Cristo murió. Así pues, no permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen. Porque el reino de Dios no tiene que ver con comer y beber, sino con la justicia, la paz y la felicidad mediante Espíritu Santo. Pues cualquiera que de este modo sirve a Cristo como esclavo, agrada a Dios y tiene la aprobación de los hombres. Así que sigamos buscando las cosas que fomentan la paz y las cosas que nos edifican unos a otros. Deja de demoler la obra de Dios solo a causa de la comida. Es verdad que todas las cosas son puras, pero es perjudicial que alguien coma si eso hace tropezar. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga tropezar a tu hermano. La fe que tienes, manténla entre tú y Dios. Feliz el hombre que no se condena a sí mismo por lo que decide hacer. Pero si él tiene dudas y come, ya está condenado, porque no come por fe. En realidad, todo lo que no se hace por fe es pecado. Capítulo 15. Pero nosotros, los que somos fuertes, debemos soportar las debilidades de los que no son fuertes, y no debemos agradarnos a nosotros mismos. Que cada uno de nosotros agrade a su prójimo para beneficio de éste, para edificarlo. Porque ni siquiera el Cristo se agradó a sí mismo, sino que ocurrió tal como está escrito: los insultos de los que te insultan han recaído sobre mí. Porque todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para nuestra enseñanza, para que mediante nuestro aguante y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Que el Dios que da aguante y consuelo les conceda a todos ustedes tener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús, para que unidos y con una sola voz, le den gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que recíbanse con gusto unos a otros, tal como el Cristo también los recibió con gusto a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Porque les digo que Cristo llegó a ser ministro de los circuncisos para mostrar la veracidad de Dios y confirmar las promesas que Dios les hizo a los antepasados de ellos, y para que las naciones le dieran gloria a Dios por su misericordia. Tal como está escrito: por eso te alabaré públicamente entre las naciones, y le cantaré alabanzas a tu nombre. Y él también dice: alégrense naciones con su pueblo. Y en otro pasaje dice: alaben a Jehová todas las naciones, que todos los pueblos lo alaben. También Isaías dice: aparecerá la raíz de Jesé, el que viene para gobernar a las naciones. Las naciones pondrán su esperanza en él. Que el Dios que da esperanza los llene de felicidad y paz por su confianza en él, para que tengan mucha esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos míos, yo estoy convencido de que ustedes también están llenos de bondad y de todo conocimiento, y de que pueden aconsejarse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos puntos para recordárselos otra vez. Lo hago por la bondad inmerecida que Dios me mostró, para que fuera un siervo público de Cristo Jesús para las naciones. Estoy participando en la obra santa de las buenas noticias de Dios para que estas naciones puedan ser una ofrenda agradable, santificada con Espíritu Santo. Así que tengo razones para sentir una gran alegría en Cristo Jesús por las cosas que tienen que ver con Dios. Pues no me atreveré a hablar de nada que no sea de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que las naciones sean obedientes. Esto lo ha hecho por medio de mis palabras y acciones, con el poder de milagros y cosas impresionantes, con el poder del Espíritu de Dios. De modo que desde Jerusalén y por todas partes, hasta Ilírico,
He predicado ampliamente las buenas noticias acerca del Cristo. De este modo, me propuse no predicar las buenas noticias donde el nombre de Cristo ya se había dado a conocer, para no estar edificando sobre el fundamento de otro. Tal como está escrito, los que no recibieron noticias de Él verán, y los que no han oído entenderán. Es por esto también por lo que tantas veces se me hizo difícil visitarlos. Pero ya no me quedan lugares sin abarcar en estas regiones, y hace muchos años que deseo ir a verlos. Por eso, cuando vaya de camino a España, espero verlos y que me acompañen parte del camino después de primero haber disfrutado de su compañía por un tiempo. Pero ahora estoy a punto de viajar a Jerusalén para servir a los santos. Porque los de Macedonia y de Acaya han compartido con mucho gusto sus cosas haciendo una contribución a los santos de Jerusalén que son pobres. Es cierto que lo han hecho con gusto, pero en realidad estaban en deuda con ellos, porque si las naciones se han beneficiado de las cosas espirituales de los santos, también están obligadas a servirles a ellos con sus cosas materiales. Así que después de terminar esta tarea y de haberme asegurado de que reciban esa contribución, partiré para España y pasaré por donde están ustedes. Además, sé que cuando vaya a visitarlos, iré con la abundante bendición de Cristo. Hermanos, les suplico por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen, como hago yo, por orarle a Dios por mí, para que se me salve de los no creyentes de Judea, y para que mi servicio a favor de los santos de Jerusalén sea bien recibido por ellos. De este modo, si es la voluntad de Dios, los visitaré con alegría y nos animaremos unos a otros. Que el Dios que da paz esté con todos ustedes. Amén. Capítulo 16. Les presento a nuestra hermana Febe, una ministra de la congregación que está en Cencreas, para que la reciban con gusto en el Señor de una manera digna de los santos, y para que la ayuden en lo que necesite, porque ella también demostró ser defensora de muchos, entre ellos yo mismo. Den mis saludos a Prisca y Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes arriesgaron el cuello por mí, y a quienes damos gracias tanto yo como todas las congregaciones de las naciones. Saluden también a la congregación que está en su casa. Saluden a mi amado Epéneto, que es de las primicias de Asia para Cristo. Saluden a María, que ha trabajado duro por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, a quienes los apóstoles conocen bien, y quienes llevan más tiempo que yo en unión con Cristo. Den mis saludos a Ampliato, mi amado en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi amado Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a mi pariente Herodión. Saluden a los de la casa de Narciso, que están en el Señor. Saluden a Trifena y Trifosa, mujeres que están trabajando con empeño en el Señor. Saluden a nuestra amada Pérsida, porque ella ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, el escogido en el Señor, así como a su madre, que es como una madre para mí. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las congregaciones del Cristo los saludan a ustedes. Hermanos, ahora les ruego con firmeza que vigilen a los que crean divisiones y obstáculos, que van en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido, y que los eviten. Hombres como estos no son esclavos de nuestro Señor Cristo, sino de sus propios deseos.
y con palabras melosas y halagos seducen los corazones de los ingenuos. La obediencia de ustedes ha llegado a oídos de todos, y yo me alegro por ustedes. Pero deseo que sean sabios para lo que es bueno, y que sean inocentes para lo que es malo. Por su parte, el Dios que da paz aplastará dentro de poco a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la bondad inmerecida de nuestro Señor Jesús esté con ustedes. Timoteo, mi colaborador, les envía sus saludos. También los saludan mis parientes Lucio, Jasón y Sosípatro. Yo, Tercio, que he puesto por escrito esta carta, los saludo en el Señor. Gayo, que nos da hospedaje a mí y a toda la congregación, les envía sus saludos. Erasto, el tesorero de la ciudad, y su hermano Cuarto, los saludan. Ahora, al que puede hacerlos firmes según las buenas noticias que yo declaro y la predicación de Jesucristo, según la revelación del secreto sagrado que se ha mantenido oculto por muchísimo tiempo, pero que ahora ha sido puesto de manifiesto y se ha dado a conocer entre todas las naciones mediante las escrituras proféticas, según el mandato del Dios eterno, a fin de promover la obediencia por la fe. A Dios, el único que es sabio, vaya la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.